Buenas tardes a todos los asistentes y daros las gracias por estar presente otra vez más en las jornadas Acelera Pyme de la Cámara de Comercio de Cáceres. Comentaros que la sesión está siendo grabada y si alguien no quiere aparecer en cámara, pues con apagar su cámara es suficiente. Y decirles que es conveniente mantener vuestros micrófonos cerrados para no interferir en la ponencia y con la ponente. Por otra parte, comentaros e informaros de lo que es la Oficina Acelera Pyme y el objeto de la misma. Las oficinas Acelera Pyme para Kit Digital las ha puesto en marcha Red.es, que es la entidad pública adscrita al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial con la colaboración de Cámara España. Tiene como objetivo impulsar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, micropymes y autónomos y realizar actuaciones como esta jornada, que están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation, en el marco de la Agenda Digital 2026 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025. En la oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio de Cáceres estamos dos técnicos, ahí lo podéis ver ahí, Antonio Orantos, que está ubicado en la oficina de Plasencia, y yo que me llamo Mariluz en Cáceres, por si tenéis cualquier duda sobre la jornada o cualquier duda sobre la ayuda del kit digital. Os dejaremos en el chat el contacto para poder llamarnos o escribirnos a la oficina y también al final de la jornada os dejaremos un enlace para una encuesta de valoración sobre la jornada, a ver qué os ha parecido. La jornada de hoy trata sobre la factura electrónica, que como sabéis es una solución ofrecida en la ayuda del kit digital. Y el objetivo de esta jornada es aclarar al empresario los plazos para la incorporación de la factura electrónica en su negocio y explicar qué es una factura electrónica y las posibilidades que debe tener en cuenta para estar al día con la agencia tributaria. La ponente de hoy es Sandra Cerro González, es asesora fiscal y contable y acompaña a microempresas autónomos en las gestiones diarias, así como las obligaciones contables y fiscales. Y por mi parte, solamente decir que cualquier duda que tengáis a lo largo de la ponencia, pues si queréis podéis irlas a escribir en el chat y si no, llegará un momento que nuestra ponente de hoy nos dirá en qué momento podemos exponerla vía micro. Cuando quieras, Sandra, puedes comenzar. Muy bien, pues buenas tardes. Ante todo, bueno, lo primero de todo, dar las gracias a la Cámara de Comercio de Cáceres por invitarme a hacer esta presentación y agradeceros a todos también la asistencia a esta ponencia, que espero que sea aclaratoria y sobre todo, bueno, mi intención ha sido que sea sencilla y que podáis un poco entender las obligaciones y todo lo que nos viene un poquito encima en cuanto a factura electrónica. Voy a empezar un poco con el índice de lo que vamos a dar. Hay mucho jaleo con factura electrónica y Verifactu y muchas veces en las noticias que vemos se confunden unas con otras, entonces empezaremos por las normativas porque hay dos normativas completamente diferentes, Verifactu por una parte y facturación electrónica por otra. Seguiremos con qué es Verifactu, hablaremos un poco sobre Verifactu, plazos de Verifactu, obligaciones, sistema Verifactu y no Verifactu, qué es facturación electrónica, introducción, plazos y obligaciones. Enfrentaremos un poco Verifactu y facturación electrónica y veremos las diferencias. Al final del todo he preparado una serie de preguntas y respuestas que creo que pueden ser las más habituales o las que más tengáis. Y creo que con esas preguntas y respuestas podremos contestar a casi todas seguramente de las dudas que tengáis, pero aún así, si no, al final del todo ya abriremos un poco para que vosotros nos preguntéis o me preguntéis las dudas que tengáis y que no se hayan resuelto. Vale, pues empezamos. En cuanto a la normativa, por un lado está normativa Verifactu. En la Ley 11/2021 de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, impulsada por la Agencia Tributaria, se detalló allí el tema del Verifactu y de la prevención del fraude fiscal. O sea, su objetivo era evitar la elusión fiscal. ¿Para qué operaciones? Para operaciones de empresas con otras empresas o empresarios
empresas con particulares, incluidas las facturas simplificadas. Se centra sobre todo en los software de doble uso, la gestión de programas en los que se puedan llevar una contabilidad B o se puedan manipular de cierta manera, prohibiendo ese software de doble uso y con unas sanciones a fabricantes fabricantes de software de doble uso de hasta 150.000 euros y a usuarios y asesorías de multas de hasta 50.000 euros. En el 2023 se aprobó el reglamento que desarrollaba esa ley del Verifactu, en el que se establecía que el plazo para que los usuarios se acogieran a todo este tema era el 1 de julio del 2025, y también se establecía el plazo para que los programas informáticos, los sistemas informáticos se adaptaran a la normativa, y sería de 9 meses desde la publicación de la orden ministerial. En este reglamento también se incluyó que cada uno de los sistemas informáticos de facturación adaptados a la normativa deberían publicar una declaración responsable del cumplimiento de la normativa. La orden ministerial se aprobó el 28 de octubre del año pasado y en ella se desarrolla el reglamento. Como en el reglamento se establecían 9 meses desde la publicación de la orden ministerial para que los sistemas informáticos se adaptaran a la normativa, hasta el 29 de julio del 2025 tienen los sistemas informáticos para adaptarse a la nueva normativa. En esta orden ministerial lo que más se detalla son aspectos muy técnicos y muy funcionales de los programas de facturación. Y también recogen la aplicación que va a desarrollar la agencia tributaria y que será gratuita de uso subsidiario. Por otra parte, tenemos la facturación electrónica, que se recoge en la Ley 18/2022 de 28 de octubre, Crea y Crece, en la que se recogen otra serie de medidas también, además de esta. La facturación electrónica está impulsada por el Ministerio de Economía y la pretensión es la reducción de la morosidad. En este caso, solamente es en operaciones entre empresarios y profesionales. No se ha aprobado todavía el reglamento, con lo cual los plazos establecidos todavía no han comenzado a contar. Estos plazos, ahora un poquito más adelante, os comentaré cuáles son. Empezamos por Verifactu, ¿vale? Verifactu, que es lo que nos ocupa y lo que va a cumplir más recientemente, el significado de Verifactu es factura verificable en la sede electrónica de la agencia tributaria. Y es el nombre que se le da a los sistemas informáticos para que, cuando se generen en esos sistemas informáticos los registros de facturación, directamente se envíen de manera automática a la agencia tributaria. Se aplica en todo el territorio español, excepto en País Vasco y Navarra, a residentes y a no residentes, pero los no residentes que realicen actividades económicas en España. Será para todas las operaciones entre empresas y particulares, incluidas facturas simplificadas. Exclusiones. Pues las exclusiones son los que están acogidos ya al sistema inmediato de información, al SI, que son las empresas que facturan más de 6 millones de euros, las empresas que están acogidas al régimen de devolución mensual de IVA y quien se quiera acoger voluntariamente. También están excluidos los que no tienen la obligación de facturar recogidos en el Real Decreto 1619/2012. Entre ellos, los que están en régimen simplificado de IVA, en módulos, en recargo de equivalencia o en el régimen de agricultura, ganadería y pesca, con algunas excepciones. Por ejemplo, cuando vendemos un activo, un inmueble, cuando tenemos que emitir una factura puntual a alguien que actúe como empresario, si facturamos a la administración pública, para determinadas operaciones de comercio exterior o cuando lo exija algún destinatario porque quiere ejercer algún derecho de naturaleza tributaria, ¿vale? Estos sistemas informáticos van a generar un XML por cada transacción, por cada factura. Esas facturas serán encadenadas para verificar su secuencia y para prevenir que se puedan manipular y deberán incluir un código QR. El receptor de esa factura, el cliente que recibe esa factura, podrá contrastar directamente en la sede electrónica de la agencia tributaria la factura. Como he comentado, también se le obliga a los sistemas informáticos que se acogen a la norma y que cumplen la normativa
mediante una declaración responsable tienen que certificar que cumplen la normativa y deben constar por escrito y estar visible dentro del propio sistema. ¿Qué sistemas informáticos son utilizables? ¿Vale? Pues sistemas informáticos propios que tengamos cada uno de nosotros, que pueden estar por Verifactu o sistemas normales o no Verifactu. Ahora veremos también la diferencia. Y luego la aplicación que desarrollará la agencia tributaria, que será gratuita con algunas limitaciones. Tendremos que digitar factura por factura, no estará unido a los sistemas del empresario, no se permiten facturas simplificadas y no podrá utilizarse mediante intermediarios, colaboradores sociales, como son, por ejemplo, las asesorías. Plazos del Verifactu. Pues como he comentado, el 11 de octubre de 2021 se aprobó la Ley de Prevención del Fraude Fiscal. El 7 de diciembre de 2023 el reglamento que desarrollaba la ley. Y el 28 de octubre de 2024 la orden ministerial de desarrollo del reglamento en el que se especificaba cómo tenía que cumplir los programas informáticos, era más técnico. El 29 de julio del 2025 es el plazo que tienen los sistemas informáticos para adaptarse a la normativa. Y el 1 de enero del 2026 los usuarios, aunque en un principio se dijo que el 1 de julio del 2025, puesto que los usuarios no pueden cumplir con la normativa si no están los sistemas informáticos preparados para la normativa, pues se ha retrasado a 1 de enero del 2026. Sistema Verifactu y sistema no Verifactu. O sea, en realidad los programas informáticos van a tener estas dos opciones. Seguir la modalidad Verifactu, en el caso en el que la transmisión de cada registro de facturación a la agencia tributaria será de manera inmediata. Y en este caso, la agencia tributaria pondrá al servicio de los contribuyentes una serie de servicios fiscales como libros, registros, listados o modalidad no Verifactu. En este caso, el sistema informático sí que tiene que cumplir la normativa de la misma manera, tendrá muchísimos más requisitos que veremos ahora más adelante. Los datos se conservarán en local y se asegurará que sean datos inalterables y que no se puedan manipular. La responsabilidad de que esos datos se pudieran manipular sería en este caso del fabricante. En este caso, la modalidad de no Verifactu, tendríamos, al no tener la agencia tributaria los datos, tendríamos muchísimos más requerimientos, más inspecciones, ¿vale? Porque los datos no los tienen ellos, no dispone la agencia tributaria de los datos. En cuanto al sistema no Verifactu, tiene muchas más obligaciones, tiene que tener un registro de eventos para reflejar cada una de las interacciones y operaciones que hagamos con el programa informático, ¿vale? Trazabilidad, el encadenamiento de cada uno de los datos, integralidad e inalterabilidad de los datos, se generará una huella por cada registro, una firma que al enviarse al receptor de la factura, lo que certificará o lo que garantizará es que esa factura, quien la ha realizado ha sido el emisor y no por nadie que se haya hecho pasar por el emisor. El almacenamiento y la conservación de los datos será donde elija el usuario, siempre con opción de exportar toda la información. Tiene que estar disponible y accesible y tiene que tener un formato definido. El sistema Verifactu no habrá registro de eventos, sí habrá una trazabilidad y un encadenamiento de los datos y lo mismo, integridad e inalterabilidad de los datos. Sin embargo, no existe firma, no existe una conservación de los datos y no tiene que existir una accesibilidad, puesto que los datos los tiene directamente la agencia tributaria. Sí, un formato definido de la misma manera. ¿Cómo funciona el código QR que se establecerá o que aparecerá en cada una de las facturas simplificadas? En el caso del sistema Verifactu, en primer lugar se generaría la factura o el fichero informático con su huella y se le enviaría directamente a la agencia tributaria, en el paso 2. De la misma manera que se envía a la agencia tributaria, se imprimiría o se descargaría con el código QR para enviárselo al receptor de la factura.
El comprador, el cliente, va a poder remitir a la agencia tributaria esos datos leyendo el QR de la factura. Y la agencia tributaria, al tener en su poder también esa factura y ese registro de facturación que ha enviado el emisor de la factura, podrá dar una información a quien ha enviado ese código QR, a ese cliente que ha enviado el código QR, de que esa factura consta en la base de datos de la agencia tributaria. Sistema no verifactu. La factura se genera con una firma y se realiza también una huella, pero no se envía a la agencia tributaria. Sí se genera el registro de eventos del sistema informático. Al enviarse el fichero a la agencia tributaria, la factura se descargará con código QR, el comprador puede remitir o el cliente puede remitir esa factura también leyendo el código QR a la agencia tributaria, pero la agencia tributaria no va a poder darle una contestación, no podrá facilitar información al comprador o al cliente porque no tendrá esos datos en su base de datos. Pasamos a la facturación electrónica. La facturación electrónica es una factura expedida y recibida en un formato electrónico estructurado y, como hemos dicho, entre empresarios y profesionales. Se tiene que ajustar a un modelo del Comité Europeo de Normalización, estarán firmadas con firma electrónica avanzada y cuando se envíe desde una plataforma privada a otra, debe haber una sintaxis entre esas plataformas acordada, siendo siempre la emisora, el programa emisor, el que realice la adaptación, y si no hay acuerdo, siempre será el formato factura el que primará. De cualquier forma, los emisores están obligados también a remitir esas facturas electrónicas a la solución pública que se cree en su día. Objetivos en este caso: reducir la morosidad, incrementar la digitalización y reducir los costes de transacción en el tráfico mercantil, pero no es un suministro de información. Se inició todo en la ley, en el artículo 18 de la Ley 18/2022 de Crea y Crece, en el que se recogía que todas las empresas y autónomos deberán expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otras empresas y autónomos. ¿Para quiénes? Pues únicamente para el tráfico entre empresas, empresarios y profesionales. En este caso también se va a tener que informar de los pagos de las facturas electrónicas. La factura electrónica, cuando los destinatarios reciban esa factura electrónica, tienen que dar su conformidad o rechazo a esa factura y a la fecha de la factura. Y también el pago, tienen que comunicar el pago efectivo y completo de su factura, de la factura y la fecha del pago. Otros datos que se podrán informar son la aceptación o rechazo parcial de la factura y su fecha, el pago parcial de la factura, el importe pagado y su fecha, si esa factura se ha cedido a un tercero para que la cobre o para su pago, y el plazo para hacer estas comunicaciones es de 4 días naturales, excluyendo sábados, domingos y festivos nacionales. También esa normativa establece en la disposición adicional sexta de la ley la creación de un observatorio estatal de la morosidad, que se encargará de realizar ese seguimiento de pagos y que se realicen buenas prácticas. Cada año ese observatorio va a realizar una publicación en la que se haga un listado de las empresas morosas, las que no paguen en un plazo de más, las que no hayan pagado más del 5% de sus facturas en plazo o las que tengan más de 600.000 euros de facturas impagadas. Si no se cumplen los plazos de pago, estas empresas, estos empresarios profesionales no van a tener acceso a subvenciones públicas. Clases de facturas electrónicas por su formato no estructurados, que son archivos que utilizamos por una foto, un PDF, y estructurados, que son pues, la factura electrónica, XML, HTML, EDI. Y por sus destinatarios tenemos a administraciones públicas, entre empresas y administraciones públicas, que es obligatoria por ley de 25/2013, desde el 2013. Entre empresas, empresarios, profesionales, que se recogen, como hemos dicho, en el artículo 12 de la Ley 18/2022, Crea y Crece, y la Directiva Vida, la Directiva Europea, y entre empresas y particulares o consumidores finales.
Los principales retos de la factura electrónica y lo que está haciendo que se retrase también la publicación del reglamento es la cantidad de información que se va a generar en cuanto a el seguimiento de los pagos, muchas cargas indirectas también para las empresas, porque tendrán que realizar una serie de comunicaciones de pagos, aparte de la factura electrónica, de cuándo realizan los pagos. La integridad e interoperabilidad entre los propios sistemas informáticos también es una de las dificultades técnicas para su regulación. Se prevé también una solución pública a la que se le comunique las operaciones. Los formatos, que existen múltiples formatos, aunque la solución pública se decanta por un formato único, el Facturae, que es el que se utiliza ya para las administraciones públicas. El contenido obligatorio mínimo que tienen que tener esas facturas electrónicas y se tiene que garantizar el acceso a las facturas tanto por parte de emisores y receptores de las facturas como por parte del Observatorio de Morosidad. Algunas de las opciones que hay del sistema español de facturación electrónica es este. Cada empresa con su propio sistema informático comunicará directamente la solución pública de facturación, facturas y pagos. Por otro lado, las empresas con su propio sistema de facturación comunicarán con unos intermediarios, otras plataformas privadas que serán las que se encarguen de comunicarse directamente con la solución pública. En otro caso, en este caso, que es igual que el anterior, también habrá comunicación entre las propias plataformas o con una única plataforma privada que se comunique directamente con la solución pública. El reglamento todavía no está aprobado, pero los plazos para la facturación electrónica, una vez que se apruebe ese reglamento, será de 10 meses para que la agencia tributaria desarrolle esa solución pública, 1 año para que las empresas que facturen más de 8 millones de euros se adapten a la facturación electrónica y a la información de pago. En ese tiempo, hasta que las empresas de menos de 8 millones de euros, que será los 2 años, tengan la obligación de adaptarse a la facturación electrónica, convivirán facturas electrónicas y otro tipo de facturas. Y a los 3 años, a las empresas de menos de 8 millones de euros también se les obligará a informar del pago. El futuro de la factura electrónica también abarca la Unión Europea con el proyecto VIDA. Entonces se prevén más cambios para 2028. Se prevé un reporting digital de transacciones intracomunitarias que sustituirá al actual BIES y al 349. Que la declaración de factura sea a cada estado con un intercambio en un sistema central. La facturación electrónica también intracomunitaria obligatoria y la facturación a particulares o consumidores pues más común, interoperable en el estándar de la Unión Europea. Aquí recojo un poco de manera resumida las diferencias entre Verifactu y factura electrónica. Son 2 normas diferentes. Verifactu es la que nos ocupa más cercana, la que va a empezar a desarrollarse por sistemas informáticos ahora en julio del 2025 y obligatoria a partir de enero del 2026 para usuarios. Como hemos dicho, se recoge la Ley 11/2021 de Prevención del Fraude Fiscal y está iniciada por la Agencia Tributaria. Su desarrollo reglamentario ya está. Será para empresarios o profesionales de menos de 6 millones de euros de facturación, porque los que tienen más de 6 millones de euros de facturación están obligados al SI, al Sistema Informático Inmediato de Información. Para facturas, para los que estén obligados a facturar, facturas entre empresas y particulares, incluidas simplificadas. Para todo el territorio español, excepto País Vasco y Navarra, el propósito es fiscal, evitar el fraude fiscal, y los plazos 29 de julio para los sistemas informáticos y 1 de enero para los usuarios. La facturación electrónica es la Ley 18/2022 la que la establece, de crecimiento y creación de empresas, y es el Ministerio de Economía la que la impulsa. El reglamento está pendiente todavía, es para todos los empresarios y profesionales que facturen más de 8 millones de euros, serán los primeros en adaptarse a ella, pero después serán para los de menos de 8 millones de euros. Solo para facturas entre empresas y empresarios, para todo el territorio español, su propósito es mercantil, es controlar la morosidad
y los plazos serán de 1 año desde la aprobación del reglamento para los que facturan más de 8 millones de euros y 2 años para el resto, 3 años para los que facturan menos de 8 millones de euros para adaptarse a comunicación de pagos. En cuanto a los datos que tienen que tener las facturas o la comunicación de las facturas en el sistema inmediato de información, en factura electrónica y Verifactu, bueno, ahí he querido dejar un poquito un cuadro con el resumen de lo que debe incluir cada una. Pero bueno, eso es un poquito más informativo. He querido también poner una serie de preguntas y respuestas frecuentes que creo que pueden ser las que más tengáis para intentar tratar de resolver las dudas que podéis tener, que creo que son las más habituales, ¿vale? Si no estoy obligado a emitir factura, que me obliga el reglamento, el Real Decreto 1619/2012, ¿tengo obligación de cumplir con el Real Decreto 1007/2023 de Verifactu? No. El Verifactu y el Real Decreto 1007/2023 no ha cambiado las obligaciones de facturar y siguen siendo los mismos los obligados a facturar. Entonces, si no tenemos obligación de facturar, no tenemos que cumplir la normativa. Si las facturas siguen un encadenamiento, ¿qué sucede si tengo varios centros de facturación, varias TPVs? El encadenamiento se va a entender por cada centro y será un mismo sistema de facturación. Si se produce un fallo informático o el servicio de la sede de la agencia tributaria no funciona o hay un corte de energía, ¿qué sucede con los plazos de remisión de las facturas? Se amplían estos plazos de remisión hasta que se restablezca el servicio y en su caso se dejará constancia también en el registro de eventos del sistema informático. ¿Podremos acceder a nuestros registros de facturación enviados? Sí, se podrá acceder a listar el registro de facturas emitidas, así como los de facturas recibidas, si también los han comunicado nuestros proveedores o acreedores vía Verifactu. ¿Podemos estar en el sistema inmediato de información en lugar de en Verifactu? Sí, podemos decidir estar en el sistema inmediato de información en lugar de en Verifactu. ¿Podemos remitir solo algunas facturas y otras no? No, la opción por uno u otro sistema es para cada uno de los sistemas informáticos de facturación de la empresa. Si facturamos con un talonario que escribo manualmente, ¿estoy obligada a tener un sistema informático de facturación? No, y no será obligatorio hasta que no entre en vigor la factura electrónica. Sí es recomendable y si al final vamos a tener que adaptarnos todos a la factura electrónica, pues es conveniente que ya que vamos a comenzar con Verifactu, pues nos adaptemos o vayamos adaptando nuestros sistemas y nuestra forma de trabajo a las nuevas normativas. Si facturo de manera manual, ¿estoy obligado a tener un sistema informático de facturación? Pues y lo mismo, no. El reglamento solo afecta a los sistemas informáticos de facturación. Si se realizan todas las facturas de manera manual, se puede continuar trabajando de la misma manera hasta que entre en vigor la factura electrónica. ¿Qué opciones tenemos si somos pequeños, sobre todo, y para cumplir con la normativa? Pues el kit digital, por ejemplo, es una de las opciones que tenemos y en el caso de autónomos o empresas con menos de 3 empleados, solamente tendremos hasta octubre para poder acceder al kit digital. Entonces, aunque luego la factura electrónica entre en vigor más tarde, es una buena opción también para adaptarnos. Y el sistema de facturación de último recurso que va a poner la agencia tributaria a nuestro alcance, que ha indicado que el programa en un principio iba a tener un límite de registros, pero que no va a tener límite de registros, aunque sí va a estar muy limitado en cuanto a operabilidad. Nosotros, por ejemplo, las asesorías como despachos, podemos emitir las facturas de nuestros clientes y podemos acceder a las facturas emitidas y recibidas por nuestros clientes en Verifactu. Sí, podremos acceder. De la misma manera, se habilitarán representaciones con identidad digital, con apoderamiento. La venta al por menor y a consumidores finales. Se deben enviar las facturas simplificadas a Verifactu y si se envían puede enviarse un resumen. Pues Verifactu es el sistema de envío de facturas tanto completas como simplificadas y es voluntario, como hemos visto. Si la empresa decide optar por Verifactu, se enviarán todos los registros de facturación de facturas simplificadas en el momento en el que se emita cada factura simplificada.
no habrá resúmenes, ni se podrán remitir resúmenes. Si el negocio ya utiliza un sistema de facturación digital, tendrá que adaptarse ese sistema de facturación a la nueva normativa, y si no lo está utilizando, no tiene ningún sistema de facturación, no tendrá que adaptarse a la normativa porque todavía no está en vigor la facturación electrónica. Entonces, los programas de las tiendas bares, por ejemplo, ¿no? ¿Deben estar adaptados? Sí. Si el programa que estamos utilizando en una tienda permite introducir datos para elaborar facturas, para conservar esos datos y para tratarlos con posterioridad, se trata de un sistema informático de facturación y por lo tanto tiene que estar adaptado a la nueva normativa. Facturas emitidas al extranjero también se tienen que enviar por Verifactu, pues todas las operaciones en las que se tenga obligación de emitir factura deben ser enviadas por Verifactu, siempre y cuando no se opte por la opción de no Verifactu, no estar en el sistema no Verifactu, que ya hemos explicado. Régimen simplificado, los módulos, recargo de equivalencia, régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. Sería obligatorio, no es obligatorio porque no tienen la obligación de facturar, con la excepción de que en algún momento tengan que facturar y para ello utilicen un sistema informático de facturación. Si esto se realiza mediante un sistema informático de facturación, este sistema informático tiene que estar adaptado a la normativa Verifactu. En el caso de que se haga manual, no es obligatorio hasta que no entre en vigor la facturación electrónica. Si mi actividad está exenta de IVA, ¿sería obligatorio? Pues aunque la actividad esté exenta de IVA, también hay obligaciones de emitir factura en algunos de los apartados del artículo 20 de la ley. Por ejemplo, servicios sanitarios, la fisioterapia, la psicología, transporte de ambulancias, terrenos rústicos que no tengan la consideración de edificables, segundas y ulteriores entregas de edificaciones o cuando el destinatario lo exija para el ejercicio de cualquier derecho de naturaleza tributaria. Si soy una entidad parcialmente exenta en el impuesto de sociedades, a las que se refieren los artículos 2, 3 y 4 del artículo 9 del impuesto de sociedades, como las entidades sin ánimo de lucro, federaciones, confederaciones, colegios profesionales, asociaciones empresariales, cámaras oficiales, sindicatos, mutuas, partidos políticos, cuando estén obligados a realizar estarán sometidos a la obligación de utilizar un sistema informático acorde a la normativa únicamente por las operaciones que generen rentas que estén sujetas y no exentas al impuesto de sociedades, siempre y cuando ya utilizaran ese sistema informático. ¿Cuándo y cómo se opta por el sistema Verifactu? Pues tácitamente, es decir, al nosotros comunicar ya un registro de facturación a la agencia tributaria, estamos obligados a realizar la remisión de todos nuestros registros de facturación desde ese momento y al menos hasta que finalice el año natural en el que se haya realizado ese primer envío. Si iniciamos un año natural como no Verifactu, también podemos decidir cambiarnos en cualquier momento del año a Verifactu, pero será obligatorio como mínimo hasta que finalice el año natural también. Al enviar los registros de facturación a la agencia tributaria, ¿se excluye de la obligación de confeccionar los libros de facturas emitidas? No, son diferentes obligaciones. Continúa la obligación de generar esos libros de facturas emitidas y es una obligación distinta y autónoma de la del Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación Verifactu. Tampoco se va a exonerar de presentar los modelos 347 y 349. Si tenemos un comercio con múltiples terminales, que cada uno es un sistema informático de facturación diferente, puede comportarse de forma distinta. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo, 2 terminales de pago, uno con un sistema Verifactu y otro con un sistema de emisión de facturas no verificables. Pues es lícito disponer de varios sistemas informáticos de facturación, especialmente cuando las necesidades empresariales así lo justifiquen. Pues tenemos varios centros de negocio que no están interconectados, varias líneas de productos diferenciados con series de facturación diferentes. En este caso, los sistemas informáticos de facturación deben cumplir con la normativa, pero la opción de una u otra modalidad no es conjunta para el obligado a facturar, sino por cada sistema informático de facturación, en modalidad Verifactu o no Verifactu. Pero si elegimos Verifactu, tiene que ser Verifactu siempre y no Verifactu siempre. En esta página de la agencia tributaria hay más
preguntas frecuentes sobre los sistemas informáticos de facturación y Verifactu. No sé si yo lo puedo copiar y ponerlo en el chat o... Si quieres, bien, pero informaros de que la presentación que está presentando la ponente la vamos a pasar por correo electrónico en días posteriores, así como el enlace a la grabación de esta jornada. Lo digo porque, bueno, como quieras, Sandra, la puedes pasar por el chat. Vale, a ver si consigo. Pero lo van a tener, vamos. Vale, pues la paso por aquí. Genial. Y ya está, pues dudas. Ya si tenéis alguna otra duda más, muchas gracias por vuestra atención y espero que haya sido claro y conciso. He intentado ser breve y lo más clara posible, pero bueno, si tenéis alguna otra duda que no haya podido aclarar, pues me decís. O no sé si quieres que empecemos leyendo las que hay en el chat. O... No, la gente ha estado muy atenta y no ha escrito nada en el chat. No sé si alguien ¿No? tiene alguna pregunta, bien abriendo su micrófono o bien a través del chat, como lo prefiera. Si alguien no puede abrir su micrófono, pues que lo diga en el chat a ver si lo podemos resolver. Yo, es que, mira, yo no tengo, bueno, tengo tantas dudas que es que no sé ni qué preguntar, pero bueno, estoy agradecida, me iré enterando. Pero abro para decir que es que yo he intentado escribir en el chat y no me deja. Pone el chat solo está disponible durante la reunión. No sé si le pasa a alguien más. Sí, pero estamos en la reunión. Claro, eso digo yo. Pues a mí no me deja escribir. Un momentín, ahora mismo Mira, lo la intento gente sí. solucionar. No, pero parece que la gente sí que escribe, pues seré yo, cosa mía. No sé por qué. Mira ahora a ver si te permite. Nada, no me deja, pero bueno, no sé, ya digo que hoy no sé ni qué preguntar, así que nada, será fallo tonto esto de informática, porque veo que el resto de la gente sí escribe, pues ya está. Gracias. Bueno, no obstante, ahí en pantalla tenéis el correo electrónico de Sandra. Genial. Para cualquier consulta que le queráis hacer, ¿vale? Vale, muchas gracias. Sí, eso es. Cualquier consulta que queráis hacerme o que os surja posteriormente, me podéis escribir al email. Pues lo debes de haber dejado todo clarísimo, porque lo estarás leyendo. A ver, si vendo a una empresa fuera de España, ¿utilizo el servicio de facturación electrónica? Si ya estamos utilizando un sistema de facturación electrónica y tienes obligación de facturar, ese sistema de facturación electrónica tiene que estar adaptado a la normativa y tendremos dos opciones. Verifactu y comunicar directamente la factura a la agencia tributaria en el momento de la generación, o optar por no Verifactu y no comunicarla, en el caso en el que al generar la factura pues tendrá que ir con una firma y tendrá muchísimos más requisitos. Y como he comentado, siempre al no ir por Verifactu, si tenemos un sistema informático de facturación y estamos por Verifactu, siempre vamos a tener a agencia tributaria con más comunicación y nos va a requerir e inspeccionar en menor medida que si no damos esos datos a la agencia tributaria. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien quiere a través de micrófono? Luis, no sé si te ha quedado claro la explicación de Sandra. Otra pregunta de Luis. La obligación de enviarla a Verifactu es de quien emite la factura, ¿vale? Si esa empresa extranjera opera en España y tiene algún establecimiento permanente en España, en principio, esa empresa se tendrá que adaptar de la misma manera al Verifactu, ¿vale? Y
generará su factura con su código QR y esa factura con ese código QR tú la podrás escanear y comunicársela también a la agencia tributaria. Venga, que hay otra. Los autónomos que no tienen programa de contabilidad, no tienen un sistema informático de facturación actualmente, no tienen obligación todavía de tener nada hasta que no exista el sistema, o sea, hasta que no exista la factura electrónica obligatoria. ¿Vale? Que como he dicho, cuando se apruebe el reglamento, para los que facturan menos de 8 millones de euros tendrán 2 años para poder adaptarse a ello. Sí que es lo que digo, que a esos autónomos que tienen también poquitos movimientos, la agencia tributaria, es decir, que emiten poquitas facturas al cabo del año, la agencia tributaria va a poner también a disposición de esos autónomos o pequeñas empresas una aplicación desarrollada directamente por ellos que será gratuita, ¿vale? Pero si no, es lo que comento también, tenemos el kit digital que para autónomos y pequeñas empresas de menos de 3 empleados también está solamente hasta octubre. Veo que las estás leyendo tú, ¿no, Sandra? Sí, aquí, por ejemplo, dice Luis, doy de alta la factura en Verifactu que me emite la empresa pakistaní que me ha enviado junto al container. Si esa empresa pakistaní tiene la obligación de estar en Verifactu y al emitirte la factura, te ha emitido la factura con un código QR, tú puedes, no tienes por qué, pero tú puedes escanear ese código QR y remitírselo a la agencia tributaria. Y la agencia tributaria te dará una respuesta y te dirá, pues sí, ese programa, esa factura la tengo yo en mis registros o no se me ha comunicado esa factura, no te podrá decir. Pero no es obligación de que tú ese código QR de tu proveedor lo escanees y lo mandes a la agencia tributaria. La obligación es que tus facturas, las que tú emites, las remitas a la agencia tributaria. Mary Luis tiene levantada la mano, no sé si quiere preguntar por micrófono. Ah, vale. Y Diego también tiene levantada la mano. Aquí, por ejemplo, Senen también dice, aunque hago factura electrónica a la administración y facturo con un sistema informático, ¿no tengo que ponerlo en marcha en 2026? Sí, si tienes un sistema informático de facturación, tienes la obligación, o ese sistema informático de facturación va a tener la obligación de adaptarse a la nueva normativa y será la decisión vuestra el ir por Verifactu o por no Verifactu. Pero el sistema informático tiene que estar adaptado y os lo tiene que además que indicar claramente que está adaptado a la normativa, aunque factures a la administración, ¿vale? Vale. Dice Luis, ¿cómo se controlan las facturas impagadas en Verifactu? Eso es de facturación electrónica, que no va a entrar en vigor todavía porque no se ha aprobado el reglamento, ¿vale? Os voy a poner a ver si me deja los plazos de facturación electrónica. Vale, no sé si los veis. Sí. Sí se ven, ¿no? Vale. Sí, Pues sí. una vez que se apruebe el reglamento, para las empresas que facturan menos de 8 millones de euros, se le dará un plazo de 3 años para que se adapten a la información del pago. ¿Vale? Pero todavía el tema de facturación electrónica, al no tener el reglamento publicado, está muy con pinzas, no hay nada muy desarrollado. En Verifactu no se pueden controlar las facturas impagadas, solamente va a ser una comunicación de facturas, no de los pagos.
Igualmente, si el pago se hace en efectivo, también se tiene que comunicar el pago cuando se haga. Ese proveedor tendrá que comunicar, o sea, vosotros cuando paguéis a vuestros proveedores tendréis que comunicar ese pago. Y ese cliente cuando os pague a vosotros tendrá que comunicar que os ha pagado, aunque sea en efectivo. No sé si alguien estará redactando otra. Os recuerdo que podéis hablar por el micro. Mira, otra. Todo. Los abonos igual, son facturas igual, así que tienen que ir todas, todas. Perdona, yo quería hacerte una consulta por el Sí. micro porque no me deja tampoco escribir. A ver, para que yo ya me haga un esquema en mi cabeza. Porque, a ver, mi marido, que es el autónomo, ¿vale? Nosotros utilizamos actualmente un sistema de facturación manual, ¿vale? Vale. Estamos a través de las gestorías solicitando todo el tema del kit digital, que entonces esto va a suponer el que instauremos un sistema digital de facturación, ¿verdad? Sí. Con Verifactu, una vez que tengamos ese sistema de facturación ya digital, estamos obligados a hacer el Verifactu, ¿verdad? Para comunicar las facturas a la agencia tributaria. No. No es, o No puedo estáis utilizar exacto. Estáis obligados a que ese sistema de facturación este esté adaptado. adaptado a la normativa, pero tenemos la Vale. modalidad no verifactu, es decir, Mm. no comunicar en tiempo real nuestros registros de facturación, ¿vale? Ujujú. Pero es Vale. lo que os comentaba, en este caso, el propio programa tampoco vamos a poder hacer, va a quedar un registro de eventos, vamos a tener que emitir la Ujú. factura y cada vez que emitimos la factura con una firma, y vamos a vamos a tener más facilidad a la hora de que nos requieran o nos inspeccionen por parte de la agencia tributaria. Ujujú. O sea, que yo puedo facturar digitalmente, pero no tengo por qué comunicarlo directamente a la agencia Exacto. tributaria. Exactamente. ¿Eso Lo que cuándo sí, será obligatorio? la facturación electrónica será obligatoria, como tengo puesto aquí en la presentación, cuando se apruebe el reglamento, que todavía no se ha aprobado, se le dará un Ujú. plazo de 2 años a las Vale, empresas que facturan menos de 8 millones de euros. vale. De acuerdo. Sandra, tienes la última pregunta del chat también. Las dos Vale. últimas. Si se hace la factura a nombre de un profesional, pero lo paga un tercero, que hay una cesión de factura. Sí. Pues tienen que comunicarse también las cesiones de factura, ¿vale? Este es el caso de facturación electrónica, que no Verifactu, que todavía no está en vigor, ¿vale? Y cuando una factura se le cede a otra persona, también se tiene que comunicar esa cesión, ¿vale? Luego me dice Luis, ¿quién tiene acceso al registro? Pues nosotros vamos a tener acceso al registro de nuestras facturas, tanto las que emitamos como las que recibamos que comuniquen nuestros proveedores. ¿Vale? Y luego, si nosotros queremos dar acceso a la asesoría y apoderarles para que también tengan acceso a ese registro, también se podrá realizar ese apoderamiento. Dice Javier, si emito una factura simplificada que envío a Verifactu y posteriormente me piden factura nominativa de esa factura simplificada, ¿debo también enviar la nueva factura a Verifactu? Entiendo que lo que tendrás que hacer seguramente sea un abono de esa factura simplificada, comunicar ese abono y volver a emitir una factura ya nominativa, que también tendrás que comunicar a Verifactu. Muchas gracias a vosotros. No sé si puede haber alguna pregunta más.
Si no es así, pues... Ah, mira. El total de la facturación será controlado por la administración. Te refieres, entiendo, que a que cruzará datos, ¿no? Entiendo. Sí, dice. Sí, la agencia tributaria va a cruzar, al final va a tener muchísimos datos, entonces va a poder cruzar datos constantemente. Mira, y aquí Patricia dice que en una pregunta se le cortó la comunicación y no pudo escuchar Vale, la que era. Ujú. aquellos autónomos que no tienen programa de contabilidad tendrían que buscar algún programa para poder gestionar estas facturas y poder subirlas a la agencia tributaria. No, si a día de hoy no tienen un programa de facturación, esto no va a ser obligatorio hasta que no entre en vigor la factura electrónica. Pero es lo que comentábamos, si ya tenemos recursos como el kit digital para poder acogernos a él, que es hasta octubre para los autónomos, pues ya al final la facturación electrónica va a ser obligatoria antes o después. Entonces, bueno, podemos ir ya un poco avanzando y no dejarlo para que ya en el último momento no tengamos tiempo. De todas maneras, también la agencia tributaria va a poner a disposición de los pequeños autónomos un sistema de facturación, una aplicación para que los pequeños autónomos puedan facturar y emitir sus facturas a Verifactu también. Hola, Gracias Sandra. a vosotros. Hola. Una consulta. ¿Tienes por casualidad algún ejemplo de factura con el sistema Verifactu y cómo sería la subida y la notificación a Hacienda de tal factura? Porque es que yo veo aquí hay muchos conceptos en el aire y que todavía no están cerrados, pero sí que, por ejemplo, con el Verifactu que me dice que sí que ya se está aplicando, ¿no? Me gustaría saber un ejemplo real de cómo funciona, porque no termino de cuadrarlo bien de cómo sería la trazabilidad de la factura. Vale. Todavía no está, o sea, como no va a empezar, se le ha dado de plazo ahora a los sistemas informáticos y a la agencia tributaria para que lo preparen todo hasta el 29 de julio, todavía hay muchas cosas en el aire, no se sabe exactamente cómo va a ser el proceso, cómo no, pero sí que tengo aquí que he puesto en una diapositiva cómo sería más o menos un poco el proceso, ¿vale? En nuestro sistema informático de facturación nosotros facturaremos, en ese mismo momento se le emitirá a la agencia tributaria ese registro de facturación con una huella, ¿vale? Y se encadenarán los datos, se emitirá esa factura o digitalmente en un archivo digital o impresión con un código QR y será el que reciba esa factura el que podrá con ese código QR hacer la comunicación a la agencia tributaria para verificar si esa factura ya está en la base de datos de la agencia tributaria o no. Vale, perfecto. O sea que también entiendo que cuando llegue el momento de la factura electrónica se integrará con este mismo sistema, es decir, que irán al unísono, no serían dos vías independientes. Exactamente, están trabajando tanto Agencia Tributaria como el Ministerio de Economía para ir en común un poco y que todo se adapte al final. Y TicketBuy también TicketBuy, que es el que está en País Vasco y Navarra, también se tienen que adaptar. O sea, los tres tienen que estar adaptados entre sí. Y para llevar a cabo, porque yo tengo una aplicación propia que he desarrollado para el tema de la contabilidad de mi empresa. Entonces, me gustaría poder adaptar yo esa misma aplicación ya con el sistema Verifactu y más adelante para factura electrónica, ¿vale? ¿Dónde están los requisitos que tiene que cumplir todo, o sea, todo el Verifactu todo el programa, por así decirlo? Sí, te digo las tres normativas que hay publicadas. En cuanto al Verifactu, ¿vale? Está la Ley 11/2021, que ahí no se recoge mucho para los sistemas informáticos, ¿vale? Luego está el Real Decreto, que es el reglamento, en el que te dicen que ese sistema informático tiene que tener una declaración responsable
del cumplimiento de la normativa, y donde realmente se desarrolla más la parte técnica de los sistemas informáticos es en la orden ministerial, la de abajo. Vale, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas Sandra. gracias a ti, José Manuel. ¿Tienes una última pregunta en el chat? El libro de compras y gastos, el de ventas e ingresos, se podrá cumplimentar con el volcado de Verifactu, ¿no? Me refiero, para los autónomos que no están obligados a llevar contabilidad, es que si no es trabajar doble. Vale. El libro de facturas emitidas, si estás por Verifactu, lo vas a poder tener constantemente, ¿vale? De todas maneras, como lo vas a hacer con un sistema informático de facturación, lo vas a tener tanto en tu sistema informático de facturación como en la agencia tributaria. Tienen que ser los mismos datos, ¿vale? Y así va a ser. En cuanto al de compras y gastos, pues ya dependerá de los proveedores lo que quieran comunicar. Como realmente pueden estar en Verifactu o pueden estar en no Verifactu, pues serán ellos un poco los que decidan, ¿vale? Sí que tienen que tener esas facturas un código QR que tú puedes comunicar a la agencia tributaria, ¿vale? Y no sé si la agencia tributaria guardará esos datos. Yo creo que la parte de las compras y los gastos, como no lo ha comunicado el emisor, si no lo ha comunicado el emisor, no vas a poder tener acceso a tu libro completo de compras y gastos. Claro. A ver, en principio la agencia tributaria va a poner a disposición de los contribuyentes también herramientas, pero realmente al tener la opción de no Verifactu, es posible que no tengamos acceso a todos nuestros datos de las compras, sobre todo de las compras, ¿vale? Podemos estar nosotros por Verifactu y comunicarlo todo, pero puede ser que la parte de las compras no se comunique igual por parte de nuestros proveedores. En el caso de que todos nuestros proveedores opten por Verifactu y tengamos acceso a todos los datos, en principio la agencia tributaria va a poner herramientas también pues, para cada vez más, y las irá desarrollando, entiendo, para que tengamos acceso incluso a la generación de una preliquidación de un 303, por ejemplo. Os paso ahí en el chat toda donde está la Muchas gracias a documentación ti. técnica para desarrolladores que la ha dejado Rubén López en la sección de preguntas y respuestas, por si no lo habíais visto. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Gracias a ti, Luis. Bueno, el día os informo que estéis atentos en redes sociales y en la página de Cámara de Comercio, porque el 12 de marzo habrá una jornada presencial que lo impartirá la agencia tributaria sobre esto, ¿vale? En horario de mañana será. Fenomenal. Muchas gracias.
Bueno, creo que hemos agotado ya las preguntas. Os paso el enlace de la Oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio para que podáis ver las jornadas que tenemos pendientes para próximas fechas. Como veréis, todas muy interesantes, con profesionales como Sandra, impartiéndolas. Y nada, muchas gracias por asistir esta tarde aquí con nosotros y, como ya os he comentado, os enviaré un correo, enviaremos desde la oficina de Acelera Pyme un correo con la presentación que ha utilizado Sandra, así como el enlace a la grabación de esta jornada, para que podáis repasarla en diferido. Muchas Muy bien. gracias a todos. Muchas gracias. A todos.